Bueno, muy bien, siendo las 9, largamos con una nueva edición de este ciclo de actualización económica, cuyo título original era Dólar e Inflación, y íbamos a ir viendo qué título le poníamos con cada edición, pero se lo dejamos, se lo dejamos por las dudas, porque bueno, siguen siendo los temas principales a ver, a analizar y a charlar. Nuevamente estamos con el licenciado Carlos Segiaro, asesor de Aresita Agro en estos ciclos de charlas, y entre sus múltiples funciones, asesores de productores, asesor de empresas, director del Banco de Córdoba, profesor universitario, etcétera, etcétera. Hoy va a sentarse acá un rato con nosotros a charlar de qué cosas están moviendo la aguja económica, ahora 20 de septiembre, a un día de entrar en la primavera. Este 20 de septiembre, Carlos, bienvenido a esta nueva edición de este ciclo mensual. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué planteos, qué novedades tenemos y qué cosas no son tan novedades, ¿no? Sino que las venimos adelantando? Ya me imagino un par de tópicos, Sí, no por vas a hacer supuesto. más que ¿Qué tal? remarcarlos. Buenos días a todos. Bueno, hacemos un pequeño comentario de lo internacional y después pasamos a mirar todas estas novedades que hemos tenido este último mes, incluyendo los elogiosos conceptos del Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina vertidos en el día de ayer. Pero esta imagen que hemos compartido con ustedes a nivel de todos los factores que están jugando a nivel internacional merece, me parece, algunos elementos nuevos, en realidad, porque este título es el título de un documento del Fondo Monetario que tiene más de 2 meses, donde el Fondo Monetario decía que el mundo enfrenta la mayor prueba de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto que hay un combo de elementos en la economía global que no se habían visto en muchísimo tiempo, una economía mundial que todavía no terminó de acomodar las cargas de la salida de la pandemia, donde sigue habiendo muchos problemas en la cadena de suministros, pero es cierto que si nos miramos un mes para atrás, en realidad el contexto internacional era un poco más amigable que el que tenemos hoy, porque era un supuesto el pensar que efectivamente se iba descomprimiendo el conflicto entre Ucrania y Rusia, y de hecho si nos mirábamos el mes pasado, estábamos viendo cómo empezaban a salir los barcos ucranianos con la producción a lo largo del Mar Negro, y todo eso era bastante auspicioso para los mercados mundiales en un proceso de normalización de la provisión de materias primas de parte de dos grandes potencias, digamos, en el mercado mundial de commodities. Lo que tenemos hoy arriba de la mesa, como todos sabemos, es un recrudecimiento, una mayor intensidad del conflicto, lo cual vuelve a poner arriba de la mesa el riesgo del aprovisionamiento tanto de Rusia como de Ucrania en términos de los mercados mundiales. Esto es una novedad que la verdad cambia un poco el eje de lo que uno venía viendo en relación a un mes atrás, pero tal vez lo más fuerte de todo es que de parte de Estados Unidos y de parte de Europa sigue habiendo mensajes muy duros, muy fuertes con respecto al tema inflacionario y las necesidades de actuar dentro del sistema financiero internacional, lo cual sigue planteando que Estados Unidos y también Europa van a continuar en un proceso de aumento de las tasas de interés en ambas regiones del mundo, pero en realidad la novedad, acá no hay una novedad, porque esto ya lo sabíamos, la novedad viene del lado de China en realidad, porque China decidió bajar su tasa de interés, y pensemos que esto pareciera ir a contramano del resto del mundo. ¿Por qué? Porque Europa y Estados Unidos están mirando centralmente el problema inflacionario, centralmente. Entonces suben sus tasas de interés como una manera de enfriar la economía, priorizando el combate de la inflación. Pero hace un mes China bajó sus tasas de interés, lo cual fue a contramano del escenario general. ¿Y eso qué está reflejando? Que China está más preocupada por la recesión que por la inflación. Y en ese punto, entonces, lo que hemos visto estas últimas semanas es un proceso muy fuerte de revaluación del dólar frente al yuan, frente a la moneda china, un proceso de debilitamiento adicional de la moneda china. Y si alguno de ustedes todavía está medio dormido por la mañana, dirá, esto nos importa, ¿qué importa que pase esto? No, no es un tema menor, porque en realidad estamos frente a la posibilidad, planteada por muchos analistas, de que estemos frente a una situación donde en China nos encontremos con un escenario recesivo.
con una caída del nivel de actividad económica, y esto en realidad nos puede conducir estadísticamente, si ocurre, a algo que no ocurría en los últimos 50 años en la economía china. Todo esto refuerza una lectura que ya veníamos compartiendo con ustedes, de que la economía mundial está en un proceso de desaceleración. Técnicamente Estados Unidos está en recesión, la situación europea no hace falta mencionarlo, es una situación bastante delicada, y si ahora sumamos además ya datos concretos sobre los problemas de China, que por supuesto si son elementos concretos se van a trasladar a otros países del sudeste asiático, van mostrando una lectura bastante preocupante sobre el nivel de actividad de la economía mundial. Por supuesto que la lectura aquí en realidad no tiene una novedad con respecto a lo que veníamos hablando, es decir, la economía mundial no está de fiesta, eso está claro, digamos. Y cada vez se suman más elementos para mostrar preocupación sobre el desempeño de la economía mundial, no solamente de cara a lo que resta del año, sino en realidad también mirando al próximo año. La visión de una economía mundial derrapando, en realidad en el segundo semestre del 2022 y con debilidades en el 2023, no es, por supuesto, una buena noticia para la Argentina, de ninguna manera. Ni es una buena noticia para los precios de los commodities a nivel internacional, pensando en Chicago, pensando en Rotterdam, pensando en Londres. Ahora, en ese punto, por supuesto, digamos que las señales económicas sobre el desempeño de la economía mundial y afectando los mercados de granos, harinas y aceites es preocupante, pero el único factor entonces alcista que nos queda como hipótesis para mirar a los precios internacionales son obviamente los temas climáticos. Es decir, problemas de oferta que puedan afectar efectivamente, digamos, en el clima la oferta mundial, y por supuesto que el mundo empieza a mirar en términos de granos, harinas y aceites de cara a los próximos meses, básicamente el problema climático sudamericano, donde tenemos instalada la línea, de donde uno podría decir, bueno, entonces puede haber una recuperación de precios en Chicago, que cambie este escenario actual, y esa recuperación de precios va a ser un problema climático. Lo que pasa es que va a ser un problema climático nuestro, no de otra parte del mundo. Será nuestro problema climático el que puede generar entonces alguna recuperación de los precios en Chicago. Lo que tenemos aquí en la imagen es precisamente la visión de los precios de los commodities en términos generales. Ese es el índice CRB, que mide casi 30 commodities a nivel mundial, donde vemos el proceso de descompresión de los precios que se ha ido gestando para prácticamente todos los productos. Y volvemos sobre esto. Es muy preocupante la situación de la economía mundial. La economía argentina está llena de problemas, pero convengamos que el contexto internacional no ayuda. No ayuda en un escenario internacional donde se van sumando tensiones que, como la verdad bien dijo el Fondo Monetario hace ya algo más de 2 meses, configura un combo que la economía mundial no había visto a lo largo de muchísimos años. Con esos elementos pasamos a mirar la economía argentina, y pareciera que la novedad en los medios de comunicación esta semana es la aprobación de parte del Fondo Monetario Internacional de su segunda revisión. Con ustedes creo que habíamos comentado en otras oportunidades, el Fondo Monetario es muy flexible hoy con la Argentina, porque también tiene cola de paja por muchas cosas que hizo mal en el pasado, de tal manera que era lógico pensar que el Fondo Monetario iba a decir siga, está todo bien, o está todo más o menos bien. El segundo párrafo que ustedes leen ahí, textual, del documento del Fondo Monetario ayer, ve un poquito para la ironía, ¿no es cierto? Porque lo leemos, dice, se destacan las recientes y decisivas medidas de política destinadas a corregir reveses anteriores, parece un palito para Guzmán, que están ayudando a restaurar la confianza y fortalecer la estabilidad macroeconómica en la Argentina, ¿no es cierto? Incluso mediante la reconstrucción de las reservas internacionales. O sea, pareciera que nos va bien, digamos, venimos bien, parece ser, en la Argentina en términos del cumplimiento de las cosas con el Fondo Monetario. Como ustedes saben y sabemos todos, no es así, pero en realidad el Fondo tiene la obligación casi de mostrarse flexible con respecto a la Argentina. En el documento del Fondo Monetario ayer dice algo que nos introduce a un tema que por supuesto nos interesa, y es que dice, esperamos, la inflación en la Argentina es alta, pero bueno, hay inflación en todo el mundo, un poco más o menos así dice el Fondo Monetario, esperamos una moderación gradual
Así dice el texto. Esperamos una moderación gradual de la inflación en la Argentina de cara a los próximos meses y el año próximo. Una moderación gradual. Y eso nos conduce entonces a que analicemos la cuestión inflacionaria, donde el dato de inflación, ¿no es cierto?, que publicó el INDEC la semana pasada, del 7% para agosto, un dato no menor y me parece interesante. La mayor parte de las consultoras privadas en la Argentina había pronosticado para agosto en promedio un índice de inflación del 6,5%. De tal manera que el indicador del INDEC se situó medio punto por arriba del promedio de las opiniones de las consultoras privadas. ¿Por qué lo decís? Bueno, porque empiezan a aparecer comentarios de deshonestidad de parte del INDEC que yo creo que no se corresponden con la realidad. Convengamos que si el INDEC hubiera querido mentir, hubiera aprovechado que las consultoras privadas ponían medio punto para abajo, cosa que no hizo. De tal manera que acá lo que interesa mirar hacia adelante, por supuesto, es si cabe esperar una moderación gradual. Y supongamos que sí, pero eso obviamente nos conduce a una serie de elementos para mirar el escenario del presente año y empezar a hablar de las tasas de interés y empezar a hablar de las otras variables económicas. ¿Por qué? Supongamos que la inflación de septiembre se sitúa entre el 5,5 y el 6%, ahí lo que dice de 5,5 es porque es la opinión de las principales consultoras de la Argentina, privadas, y que se estabilizara de aquí a fin de año en un punto en torno al 5%. Si eso ocurriera, igualmente entonces la inflación anual, la inflación de todo el año, terminaría en algún punto de piso entre el 90 y el 95%. Es lo que la mayor parte de las consultoras está pensando. Y acá empezamos a mirar dos o tres cosas que nos interesan muchísimo, digamos. Lo primero, a nivel empresario, por supuesto, el nivel de las tasas de interés en el sistema financiero. Porque no nos olvidemos, y lo hemos charlado en otras oportunidades con ustedes, que el acuerdo con el Fondo Monetario establece explícitamente, que las tasas de interés en el sistema financiero, en términos de tasas efectivas, se tienen que situar por encima de la inflación que calcule el INDEC. Entonces empecemos a supongamos que la inflación que calcule el INDEC, entonces, se va a situar este año entre el 90 y el 95%. El acuerdo con el Fondo Monetario, que en este punto el gobierno argentino y el Banco Central vienen cumpliendo, establece entonces que las tasas de interés del sistema financiero se tienen que situar por arriba de esa tasa de inflación entre el 90 y el 95%. Como ustedes saben, el Banco Central volvió a subir la semana pasada por octava vez en el año las tasas de referencia del sistema financiero, llevando las tasas de los plazos fijos al 75% nominal anual. Esa tasa en términos efectivos es del 107%. De tal manera que efectivamente el Banco Central está cumpliendo, yo diría casi a rajatabla, esta parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que, repito, establece que las tasas de interés se tienen que situar por encima de la inflación. El tema, por supuesto, tiene otras implicancias, porque parece simpático, así dicho, ¿no es cierto?, en términos de que para un ahorrista vamos a empezar a ver tasas positivas. De hecho, las estamos viendo. El tema es que se mueven todas las tasas del sistema financiero. Se mueven todas las tasas. De tal manera que acá tenemos el proceso de aumento de las tasas de interés de los descubiertos en cuenta corriente, del canje de cheques, de las tarjetas, de créditos personales, y sobre todo vamos a hacer un comentario de tarjetas agropecuarias, y por supuesto también los créditos que están vinculados a créditos personales o a créditos de capital de trabajo a nivel de empresa. Ayer charlamos con Wenceslao hace un ratito antes de comenzar, un empresario villamariense que opera en el sector agropecuario y opera con las tarjetas agropecuarias casi sin mirar, en una operación casi habitual, de repente se da cuenta que la tasa implícita que tiene la tarjeta era del 137%. Llamó al banco, por supuesto, dijo que quería cancelar, y le dijeron, sí, pero tiene que venir personalmente. Es como que esas cosas, cuando hay que hacerlas personalmente en el banco. Digamos que esta reflexión no es nueva, ¿no es cierto? Dijimos en reuniones anteriores que esta era la película. Muchos empresarios en la Argentina, en los 2 primeros años de gestión de este gobierno, en realidad gozaron, por así decirlo, de tasas de interés negativas
en términos de tasas activas. Y cada empresario supo jugar con esto en términos de compra de stock, en términos de movimiento financiero, jugando con esa tasa negativa. Como hemos charlado con ustedes en anteriores oportunidades, esa película ya no existe. Esa película no existe, pero además la foto es distinta ya es distinta, como habíamos planteado en meses anteriores para esta época, pero la película sigue siendo distinta. Porque alguno de ustedes dirá, bueno, pero acá ya estamos entonces, las tasas quedan como las estamos viendo ahora. Yo creo que van a seguir subiendo. Y creo que van a seguir subiendo por una cuestión de impresión, casi diría política. ¿Por qué? Porque el gobierno argentino está mirando una tasa de inflación entre el 90 y el 95% para el presente año. Pero podría ser el 100%, ¿sí? Claro, podría ser el 100%, ¿por qué no? Ahora, desde el punto de vista político, a ver si podemos compartir esta idea. No es lo mismo una tasa de interés del 96%, una tasa de inflación del 96% que una tasa del 101%, ¿puede ser? Porque a nivel psicológico, una tasa de inflación de 3 dígitos juega de manera distinta. Usted dirán, ¿y entonces a qué te conduce esa reflexión? A que no me cabe ninguna duda de que el Banco Central va a seguir subiendo las tasas de interés en el sistema financiero durante los próximos meses para tratar de evitar, con las pocas herramientas que tiene, intentar evitar que la inflación termine para este año en 3 dígitos. Porque desde el punto de vista político es un garrón. Y van a tratar de evitarlo. Y tienen pocas herramientas para hacerlo, de tal manera que interpreto como lectura que las tasas de interés van a seguir subiendo en el sistema financiero, tanto las tasas activas y las pasivas, de cara a los próximos meses. Y que la suba de tasas que vimos la semana pasada no es la última. No es la última. Digo esto porque obviamente es una advertencia no menor en términos empresarios, que ya venimos charlando con ustedes en otras oportunidades, la de decir que sean muy cuidadosos con la liquidez, que sean cautelosos con las posiciones bancarias, ni hablar de las extrabancarias, ¿saben? Ni hablar de las extrabancarias, porque efectivamente las tasas de interés están empezando a doler y van a doler cada vez más de cara a los próximos meses y también de cara al próximo año. Ustedes dirán, bueno, pero de todas maneras, ¿cuál es la película de la inflación? Porque el Fondo Monetario está diciendo, bueno, confiamos que la Argentina va a instrumentar algunas medidas, va a bajar la inflación el año que viene. Si el gobierno argentino cumple lo que está establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, subir las tasas de interés, ir reduciendo progresivamente el déficit fiscal e ir también disminuyendo los niveles de emisión de parte del Banco Central hacia el gobierno argentino, esas son las 3 herramientas antiinflacionarias que están en el acuerdo, es lógico pensar, porque además la economía argentina se está enfriando. Todo esto está generando un enfriamiento en el nivel de actividad económica que vamos a ver profundizarse en los próximos meses y que vamos a hablar en un instante. De tal manera que el combo de elementos nos está diciendo que es probable que la inflación el año que viene empiece a descomprimirse. Pero para situarse en qué rango. El propio Fondo Monetario dice, esperamos una moderación gradual. Quiere decir que, como plantean muchas consultoras, pensémoslo como hipótesis, que en la Argentina están diciendo, y bueno, si las cosas funcionan más o menos, la inflación del año que viene podría situarse entre el 70% y el 60%. O sea, seguiría siendo una inflación altísima. Pero ciertamente es una moderación en relación a una inflación arriba del 90%, que sería la que estamos mirando hoy. A mi juicio, la clave para que eso ocurra es el enfriamiento de la economía argentina. Es una economía argentina mesetando su nivel de actividad económica, cosa que ya está ocurriendo, y que incluso, porque es un riesgo, pueda ingresar en algún momento de los próximos meses y hacia el próximo año en un escenario abiertamente recesivo. Esa posibilidad existe, obviamente. Y por supuesto que es una posibilidad que reduce los niveles de inflación. No hasta eliminarlo, por supuesto, la posibilidad de que la inflación se reduzca sustancialmente no existe en la agenda de cara al año que viene. Sí, el de una moderación suave en el nivel de inflación. Y eso nos conduce a un pequeño planteo con respecto también al dólar, porque hablemos del presupuesto nacional. El gobierno argentino presentó el presupuesto nacional la semana pasada para su tratamiento en el Congreso, con la expectativa de que se lo aprueben. Recordemos que el año pasado no fue aprobado, lo cual generó muchísimas dificultades. Y en realidad
Estos son los números del presupuesto macroeconómico, es decir, cuál es la hipótesis que el gobierno argentino tiene del comportamiento de la economía argentina el año que viene, donde supone una inflación del 60%. ¿Es un planteo optimista, dirán ustedes? Sí, a mí me parece no tan alejado de la realidad si pensamos que la mayor parte de las consultoras dice que la inflación puede ser del 70%. Usted dirá, bueno, Carlos, 70, 60 no es lo mismo. Bueno, pero a esta altura los números son de goma. En realidad, decir 70 o 60 no está tan lejos de lo que podría ocurrir. Ahora, obviamente que es un cálculo optimista. Ahora, fíjense que la proyección del nivel de actividad económica es un crecimiento del 2%. O sea, nada. El mismo gobierno argentino, en el acuerdo con el Fondo Monetario, están reconociendo que el año que viene la economía argentina va a estar haciendo la plancha. Y va a estar haciendo la plancha porque hay un contexto internacional que no amerita ninguna lectura optimista y porque además todas las políticas antiinflacionarias son para enfriar la economía. De tal manera que el escenario del próximo año es un escenario con una economía funcionando de una manera muy, pero muy discreta, donde, como hemos charlado en otras oportunidades también, un escenario inflacionario arriba del 90% este año no genera ninguna expectativa de recuperación de salarios ni de jubilaciones, y por lo tanto tampoco ninguna expectativa de recuperación de los niveles de consumo. El decir que el déficit fiscal va a ser del 1,9% es de manual, porque en realidad es lo que está escrito en el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué van a poner? Otra cosa. Están poniendo obviamente lo que está en el acuerdo y que el Fondo Monetario supone que el gobierno argentino va a cumplir. Este es un punto delicado porque el año que viene es un año electoral. De tal manera que el gobierno argentino pueda cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario en términos de seguir acomodando las cuentas fiscales el año que viene suena complicadito, pensando que es un año electoral. Ahora, el punto más delicado en términos de apreciación y que la verdad genera algún nivel de incertidumbre, mía también, lo tengo que reconocer, es la proyección de la cotización del dólar para el año que viene en el presupuesto nacional. Porque lo que está puesto en el presupuesto es que el dólar en el mercado oficial de cambios a diciembre del año que viene sería de 270 pesos. Estamos hablando de un dólar que en este momento está en 144, ¿sí? El dólar a nivel mayor. Y el mismo documento presentado ante el Congreso, el gobierno dice, y bueno, un dólar a 270 el año que viene, a fin del año que viene, es un aumento del 62%, que está en línea con la inflación del 60%. Porque recordemos que en el acuerdo con el Fondo Monetario, así como dice explícitamente que las tasas de interés tienen que estar por arriba de la inflación que calcula el INDEC, el acuerdo con el fondo también dice que el dólar oficial tiene que ir subiendo en sintonía con la inflación. Ustedes dirán, bueno, entonces ¿cuál es el problema? Están escribiendo lo que está escrito. Están diciendo que el dólar va a subir 62%, la inflación es del 60%. Sí, sí, pero el tema es de qué punto están considerando el inicio, el final de este año. Y en realidad en el documento dice que el dólar a fin de este año en el mercado mayorista va a estar en 166. Y ahí el tema empieza a hacer ruido. Porque un dólar que termine al 166 no está expresando la evolución de la inflación este año. La mayor parte de las consultoras, si pensamos en Fiel, Ferreres y Asociados y tantos otros consultores reconocidos a nivel nacional, la estimación que hacen del dólar mayorista de cara a este año es que el dólar terminaría en torno a los 180 pesos. El dólar mayorista que hoy está en 144. Pero no es lo que dice el ROFEX de Rosario, que está mirando en la posición de ayer 194 pesos. Y los 194 pesos que mira el ROFEX en Rosario son los que suman una pauta inflacionaria del 90%. Si pensamos que el dólar mayorista terminó el año pasado en 102. Yo quiero pensar aquí en una interpretación que imagino razonable, digamos. El Banco Central está acelerando la pauta devaluatoria del dólar oficial. La expectativa para septiembre es que el dólar termine mayorista con una devaluación en torno al 6,5%, 6,7%, siguiendo de atrás, pero no tan lejos, la inflación del mes. Ahora, el tema es, esa pauta devaluatoria va a continuar
para terminar el año en 190, 195. Y acá es donde juega, me parece, un cambio de criterio del Banco Central negociado con el gobierno argentino en estos últimos días, que tiene que ver con lo que decíamos recién. La lectura es decir, bueno, a ver, no nos podemos comer una inflación de 3 dígitos, porque políticamente es un garrón y no sirve en términos tampoco de política económica. ¿Cómo hacemos para evitar que la inflación llegue al 100% o supere el 100%? Aunque termine en el 97%, 98%, no importa, que no llegue a los 3 dígitos. Dijimos, una opción es acelerar todavía, continuar con más suba de tasa de interés. Y la otra es no convalidar que el dólar acomode la pauta devaluatoria en función de la propia inflación. Es decir, pisar un poco la cotización. Y tal vez esto es lo que está viendo el cambio de rumbo de la política en términos de que el gobierno argentino termine no convalidando lo que está en el acuerdo con el Fondo Monetario, que es lo que el ROFEX está marcando en la posición de 194 para fin de este año. Carlos, Vamos a ver en las próximas semanas qué pasa. Sí, Wenceslao. te hago ahí una pregunta porque, bueno, justo este fue uno de los temas que habíamos charlado en la charla hace un mes, que, bueno, vos planteabas esto que digamos, ceteris paribus, el dólar iba a correr, a alcanzar la inflación anual, y, bueno, una de las preguntas que yo te hice en ese momento fue si para alcanzarlo, que como venía muy detrás, veíamos la posibilidad de algún saltito discreto para ponerse a la par, ¿no? En la foto a fin de año. Y en ese momento me dijiste, bueno, que era una posibilidad, un 10, un 15%, y ahora eso, en vista a las idas y vueltas del último mes, ¿vos crees que no va a ser tan así, digamos? Ahora, Me digamos, parece que parece no. que... Incluso en realidad la decisión, ¿no es cierto?, de este decreto del dólar a 200 pesos para el mes de septiembre, acomodó obviamente el carro de esta necesidad que mostraba el ministro Massa de juntar 5.000 millones de dólares para fortalecer las reservas. Digamos que esto fue efectivo, ¿no es cierto?, que se cumplió. Hoy me da la impresión de que efectivamente van a intentar priorizar que la inflación no llegue al 100%. Y en ese punto van a ser un poco más cuidadosos en términos de convalidar una aceleración más fuerte del tipo de cambio, ¿no? Por eso llama mucho la atención el valor que pusieron en el presupuesto para fin de este año de 166, que sigue estando claramente por debajo de cualquier expectativa, incluso de la mayor parte de las consultoras, pero tal vez la posición no termine como la está mostrando el ROFE, sino que termine en algún punto en torno a 180, 185, digamos. Me da esta impresión. Y en ese punto, por supuesto que hay un tema de competitividad, que supongo que en algún punto debe haber estado hablado también con el Fondo Monetario, ¿no? Supongo que en algún punto está hablado, aunque no está escrito en ningún lado. Hay un tema en este momento de tasas, en este momento donde todavía no han pegado un nuevo ajuste a estas tasas, en donde se está dando la situación en que muchas empresas del rubro estamos accediendo o armando algunos préstamos sintéticos a tasa en dólares negativa. Es decir, la tasa en pesos es alta, pero la tasa implícita en ROFEX es aún más alta, con lo cual, o incluso los NDF que dan los bancos, con lo cual se pueden armar préstamos en dólares a tasas en dólares, obviamente negativas, con lo cual en la empresa que está en el rubro como nosotros, nos queda como salida, digamos, ante tasas efectivas en pesos que puedan andar en el 100, de repente, bueno, si olvidémonos de los pesos, que no es nuestra moneda, en compra y pago de insumos, y en venta de insumos, y metámonos en un financiamiento en dólares a tasa negativa. Bueno, eso todavía, hoy a este nivel de ROFEX, que como vos bien decís, parece que estuviera como muy a la espera de no sé de qué, muy altas tasas, bueno, nos da esa posibilidad. En algún Porque momento además pensemos que al gobierno le fue bien, ¿no es cierto?, con la propuesta de la venta de soja, la verdad le fue muy bien, y en realidad, dicho irónicamente, a Massa también le fue muy bien
recorriendo el mundo, digamos, pasando la gorra, ¿no? Porque recibió créditos del Banco Interamericano, recibió créditos del Banco Mundial, le fue fantásticamente bien a Massa pasando la gorra a nivel internacional, lo cual en la combinación de la decisión que se tomó con respecto a la soja para el mes de septiembre, más la pasada de gorra a nivel internacional, este objetivo que se había planteado Massa de fortalecer las reservas del Banco Central en torno a 5.000 millones a lo largo del mes de septiembre, se transforma en un hecho claramente creíble. Y eso obviamente que tranquiliza el mercado de cambio, le da tranquilidad también al gobierno argentino en términos de decisiones de flexibilización. Yo no sé si lo comenté en la reunión pasada o en CELAO, pero había muchos reclamos, por supuesto, de sectores empresarios que le estaban diciendo al gobierno, si yo no puedo seguir importando algunos insumos, acá paramos la planta. Sí. Recuerdo, no sé si los comenté, una reunión con grupos empresarios que tuve en Buenos Aires, creo que hace un poco menos de un mes, en términos de empresas que fabrican heladeras, televisores, aire acondicionado, etcétera, etcétera, que utilizan insumos importados casi en un 50%, digamos, en la producción, y habían tenido una reunión con Sergio Massa, y le habían dicho, mire, si no nos habilitan importaciones, en realidad que tenemos pendientes, acá las plantas hay que cerrarlas. En un mes, en 2 meses hay que cerrar las plantas porque no podemos continuar el proceso productivo. Recuerdo una de las empresas más importantes de la Argentina, que me dijo, tenemos 700 empleados. En 2 meses cerramos la planta, si no podemos habilitar la importación, pero me dijo, la ironía más grande, me dijo el gerente general, es que las piezas y partes que necesitamos para la producción están a 8 kilómetros de la planta. O sea, están en la aduana de Buenos Aires, del otro lado del alambrado, y el Banco Central no ha liberado las divisas para poder importarlas. Esto llevaba obviamente a una situación de muchísima tensión. En términos de, bueno, si no aparecían los 5.000 millones, si el Banco Central no podía fortalecer sus reservas, obviamente que iba a seguir restringiendo importaciones, y eso nos conducía de cara a los próximos meses a problemas mayores que los que estamos viendo en términos de provisión de insumos, piezas, partes de la producción nacional. Yo recuerdo que cuando vi el panorama hace 2 semanas de cómo se había fortalecido la venta de soja, y cómo a Massa le había ido realmente muy bien, pasando la gorra a nivel internacional, lo llamo al gerente general de esta empresa, fabricante de equipos para el hogar, y le digo, che, me parece que consigue los 5.000 millones, me da la impresión que se va a flexibilizar la importación. Y el gerente general de la empresa me dijo, hace 2 días nos llamaron del Banco Central diciendo que habilitaban el pago para descomprimir el contenedor. Es decir, que de alguna manera el Banco Central reaccionó rápidamente con respecto a los reclamos de aquellos empresarios, digamos, que venían planteando el cierre de determinadas plantas industriales frente a la falta de insumos, ¿no? Y en este punto, yo no lo hablé con un funcionario, pero rescato sí esta idea, ¿no? De si lo hubiera hablado, porque el decreto que habilitaba la venta de soja estaba lleno de desprolijidades, la verdad, no digamos que era un mamarracho, pero en realidad tenía un montón de lagunas, de espacios vacíos, iba a generar distorsiones que las generó, en términos de un montón de otros sectores, digamos, y digo 2 ejemplos. A los 3 días de iniciado la venta de soja, me llama un empresario cordobés que tiene una extrusora, una fábrica de balanceado, y me dice, ¿qué hago, Carlos? Yo no puedo pagar 70.000 pesos la soja. ¿Qué hago? ¿Cierro la planta 1 mes? Y le dije, y sí, cerrala, ¿qué querés que te diga? Cerrala. Y por supuesto, al día siguiente que apareció eso, apareció el decreto, me llama una cooperativa santafesina diciéndome, hoy salgo a comprar, me dice el gerente, maíz y trigo. Porque me parece que dentro de 1 mes van a ampliar este decreto también a los otros productos. Por supuesto, nadie se lo vendió porque todo el resto que tenía maíz y trigo decidió sentarse arriba del maíz y trigo, que quedaba barato en relación a la soja. Digo, y ni hablemos de lo que pasó con los alquileres de los campos, ¿no es cierto? Fue un desbarajuste generalizado, un caos casi. Ahora, si yo me hubiera juntado con un funcionario nacional y le hubiera dicho, che, ¿viste el lío que armaste? El decreto que hiciste genera tal distorsión de precio relativo que está generando un montón de problemas en otros subsectores, es probable, muy probable, que la respuesta que me hubiera dado ese funcionario hubiera sido, sí, generamos todo ese lío, pero fue un mal menor. Porque finalmente conseguimos las divisas que hacían falta para fortalecer al Banco Central, con lo cual empezamos a descomprimir importaciones y empezamos a regularizar el proceso de importaciones,
Y en la balanza, ya no de cuál era la mejor política económica, sino cuál es la menos mala de las decisiones, finalmente tomamos esta, porque si no lo hubiéramos tomado, el impacto hubiera sido peor. Desgraciadamente, la fragilidad en la cual está la economía argentina nos conduce a este tipo de reflexiones. En términos ya no de decir, che, ¿cuál es la mejor política? ¿Cuál es la mejor decisión? No, ¿cuál es la menos mala? Cualquiera que tomes va a generar problemas. El tema es qué evaluación haces de la gravedad de los problemas que se generan. Por eso imagino que el gobierno está conforme, y digo esto porque me parece importante en este punto, me parece que está conforme con lo que pasó con el decreto. Estoy convencido de que no se va a prorrogar. Estoy convencido que no se va a prorrogar. Era una de las preguntas que tenía para hacerte. Estoy convencido que tampoco se va a ampliar, porque por supuesto, una vez que apareció este privilegio, evidentemente, para los ojeros, otros sectores también reclamaron tratamiento parecido. Los lácteos, el sector vitivinícola, tantos otros sectores que dijeron, ¿y por qué a mí no? Yo también quiero. Me quedan claras las dos cosas, digamos. Creo que no hay prórroga para este decreto, creo que no hay porque el gobierno argentino no necesita hacerlo, no tiene ninguna necesidad de hacerlo, y tampoco obviamente ampliación a otros sectores. Creo que la expectativa que han tenido otros sectores de ir por el mismo camino me parece que no se va a cumplir, me parece que no se va a cumplir. Ahora, sí puede pasar otra cosa, ¿no es cierto? Porque el gobierno argentino va a seguir cuidando las divisas. Creo que habíamos dicho con el CELAO en algún momento que si el Banco Central recuperaba poder de fuego, recuperaba nivel de reservas, iba a haber una flexibilización de importaciones, que creo que ya está ocurriendo, y siempre separé la palabra flexibilización de liberalización también, que en castellano son dos palabras distintas. Es decir, no hay ninguna liberalización de importaciones en el horizonte, simplemente alguna flexibilización parcial, dándole prioridad a la importación de aquellas piezas y partes e insumos más vitales en el proceso productivo, y también en función, por supuesto, como siempre ocurre, de los sectores que tengan más capacidad de lobby, ¿no es cierto?, para presionar en esa dirección. Eso me parece que es lo que cabe esperar, y no otra cosa, pero sigo pensando que el Banco Central va a seguir cuidando las reservas, de donde también creo que es inminente esto que se llama del dólar Qatar, ¿no es cierto?, del gobierno argentino poniendo alguna adicional en el impuesto país. Se habla de un aumento del 30% actual al 45%, para evitar, digamos, más salida de divisas vía turismo. Yo aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos a ir a Calamuchita, Wenceslao, a partir de esto, en algún momento de los próximos meses, tengo alguna cabaña para ofrecer. Y digamos que está dentro de eso de una lógica, ¿no es cierto? Está dentro de una lógica que cabe esperar en el contexto. Muchos reclamos de los sectores productivos a decir, si tienen que ajustar algo, ajusten el dólar que se usa para turismo. Sí, sí, claro. Es decir, ahora, yo percibo que van a tomar esa decisión, ¿no? Percibo que la van a tomar, como en el presupuesto nacional, el artículo 72 del presupuesto, incluye un blanqueo que fue a pedido en realidad de algunas cámaras empresarias. Un blanqueo para traer dólares para el pago de insumos de parte de algunas cámaras empresarias, que también entonces sería un blanqueo adicional a la que hizo Macri en su momento, llamémoslo así, un blanqueo para traer capitales a la Argentina sin mayores restricciones y sin mayores impuestos, para el sector industrial y para el sector inmobiliario, lo cual habilitaría no solamente construcción, sino también compra de inmuebles usados. Eso está en el artículo 72 del presupuesto. Vamos a ver qué tratamiento tiene el presupuesto en el Congreso de la Nación, pero es posible que avance eso. No sería muy optimista con respecto a que mucha gente vaya a traer los dólares para este tipo de cosas, porque tal como está puesto en el texto es con tipo de cambio oficial. Y por supuesto que no suena muy alentador. Pero me parece que sí, otra cosa importante que está planteada en el presupuesto nacional es que no hay ningún cambio de carácter impositivo, ¿no? No hay ningún cambio de carácter impositivo en el presupuesto nacional. Y por supuesto, acá no hay ninguna novedad, no teníamos ninguna expectativa que lo hubiera, ni para arriba ni para abajo. Ni para sacar, claro, ni para agregar ni para sacar. Exactamente, ni para arriba ni para abajo, ninguna expectativa teníamos de que hubiera algún cambio planteado de cara al próximo año, porque, como decimos siempre, Wenceslao, tampoco está en el acuerdo con el Fondo Monetario. En ningún punto hay un acuerdo, hay un tema sobre eso. En realidad, el único punto
en el acuerdo con el Fondo Monetario, que establece en el texto algún párrafo de carácter impositivo, es solamente un punto donde el gobierno argentino dice que se compromete ante el Fondo Monetario a negociar con las provincias un cambio en las tasaciones de los inmuebles rurales y urbanos. Que sería un proceso de negociación en los próximos meses. Cualquiera que nos esté escuchando dirá, sí, seguramente alguna provincia le va a decir que sí. Lo que pasa es que ninguna lo va a hacer. Lo que pasa es que mi impresión también es que para que el gobierno argentino pueda cumplir el compromiso de este año con el Fondo Monetario, de terminar con un déficit fiscal de solo el 2,5%, lo que le resta por hacer en los próximos meses es pisar recursos a las provincias, tanto a nivel de la coparticipación como a nivel de otros recursos extraordinarios. No me cabe ninguna duda que lo va a hacer. Y alguien que está escuchando dirá, sí, está bien, pues se va a comer una demanda judicial. Sí, pero si se come una demanda judicial, esa demanda judicial dura un año. Y lo que el gobierno argentino está queriendo hacer es acomodar las cargas en los próximos meses. Y en realidad me parece, interpreto también, que el gobierno argentino va a empezar a pisar recursos a las provincias para obligar a las provincias a sentarse a negociar cambios en las tasaciones inmobiliarias de cara al próximo año. Esto a los fines de recaudar más a través de bienes personales, digamos, porque... Y, por supuesto, la nación gana indirectamente después a través de bienes personales. Y la provincia a través del impuesto inmobiliario. Exacto. Yo creo que esa negociación en algún momento la vamos a ver. Y si bien las provincias hasta acá se han resistido a este tipo de cosas, en realidad mi impresión es que el gobierno argentino tiene esta herramienta para sentarlas, que es empezar a pisarle parte de los recursos de la coparticipación y de algunos otros aportes extraordinarios. Bueno, y vuelvo sobre esto un poco cerrando, porque cualquiera que nos esté escuchando dirá, pero todo remitido al Fondo Monetario. Yo digo esto porque me parece importante, ¿no? Escucho a veces a periodistas o a algunos políticos de la oposición diciendo el gobierno argentino no tiene un plan económico. Y yo digo, no es cierto. Hay un plan, y es un plan a 3 años. Y es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario es un plan económico. Y es uno de los planes económicos más completos que hemos visto en los últimos 20 años. Porque es un plan que incluye una política fiscal, una política monetaria, una política cambiaria, una política antiinflacionaria, e incluye también un plan de inversiones. Y es un plan a 3 años. Ni el gobierno argentino dice eso, porque no le gusta, frente a su propio auditorio, decir que tiene un plan económico, que es el plan del Fondo Monetario. Pero está claro, técnicamente, que el gobierno argentino tiene un plan económico y que lo está cumpliendo, como puede. Y que ese plan económico es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y que es un plan a 3 años. Que de alguna manera marca una hoja de ruta o marca un punto de referencia de lo que el gobierno argentino puede hacer y lo que no puede hacer, no solo durante los próximos meses, sino también el año que viene. Clarísimo. Un temita que me encontré ayer, digo, de las capacidades de lobby que siempre hay en la Argentina, no sé cuál es el perfil de algunos miembros del auditorio, pero en realidad, ayer me encontré con unos supermercadistas en Córdoba que me dijeron que los frigoríficos argentinos ya acordaron incumplir o boicotear la resolución del gobierno argentino de prohibir la distribución de medias reses en el mercado interno a partir del 1 de noviembre. El gobierno argentino ha dicho que va a persistir en esa decisión y el comentario que me llega de supermercados, que ya chequearon con frigoríficos, es que los frigoríficos no van a cumplir la resolución del gobierno argentino. Y que si el gobierno argentino decide sancionar a los frigoríficos a partir del 1 de noviembre por esta decisión, la respuesta de los frigoríficos acordada entre todos va a ser aumentar en un 30% el precio de salida de la carne vacuna desde planta. Con lo cual, ya queda claro quién va a ganar esta pulseada, como siempre, los frigoríficos. Con lo cual la Argentina va a seguir siendo, dentro de los países productores de carne vacuna, el único que sigue a contramano de toda la tendencia mundial. Porque Uruguay tiene desposte, Brasil tiene desposte, Estados Unidos tiene desposte, Canadá tiene desposte, Australia tiene desposte, todos los países ganaderos serios del mundo no distribuyen medias reses, sino que distribuyen cortes, lo cual es un acto de eficiencia,
el gobierno argentino había decidido avanzar en esta dirección y los frigoríficos argentinos, como lo han hecho históricamente, decidieron con su no menor capacidad de lobby boicotear la decisión del gobierno argentino. De este como de los gobiernos anteriores, porque acá no se trata de decir de qué lado de la grieta estamos. En realidad es una decisión que siempre está presente. Y alguien que está escuchando que no es del sector dirá, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hacemos lo que hace el resto del mundo? ¿Por qué vamos a contramano del resto del mundo en términos de eficiencia? La respuesta es simple. Porque si en lugar de distribuir medias reses, distribuimos cortes en un sistema de desposte, detrás del sistema de desposte hay un sistema de trazabilidad. Y detrás de la trazabilidad viene el control impositivo, que es lo que los frigoríficos argentinos no están dispuestos a combatir. De esta novedad me quedó claro ayer, porque los supermercadistas ya saben lo que va a pasar el 1 de noviembre. O sea que no va a pasar absolutamente nada. Bien, había leído la noticia, justamente no tenía claro el alcance. Además, me imagino que también en alguna medida debe implicar un mayor coste productivo de los frigoríficos en vez de distribuir media reses, hacer todo el proceso de desposte, ¿no? Pero bueno, Sí, me parece que el interés es más allá, como decís vos. Sí, lo que pasa es que el sistema de desposte te permite enviar los cortes donde está la demanda. O distribuyendo medias reses, estás distribuyendo de una manera ineficiente en términos de mercado. Es decir, por ejemplo, en Uruguay, que tiene desposte, en ninguna carnicería de un barrio pobre de Montevideo, el carnicero va a estar vendiendo lomo. Porque no lo tiene, pero tampoco lo pidió. Y si vos en Uruguay te querés comer un lomo, lo vas a tener que pagar como si estuvieras en París. Porque los lomos van todos para exportación o a los restaurantes de Punta del Este. La distribución de medias reses, continúa teniendo la Argentina, es un acto de ineficiencia en términos de distribución de los cortes descomunal. Bien. No solo un problema sanitario, ¿no es cierto? No solo un problema sanitario. Bueno, Carlos, si alguien tiene una consulta para hacerle a Carlos, es este el momento. Esta es la penúltima edición, por lo menos acá rutinaria. El mes que viene vamos a tener la última charla del año y después seguramente haremos algo especial en algún momento si surgen novedades como están surgiendo constantemente, ¿no? En definitiva. Un pequeño detalle que por ahí habíamos hablado, Wenceslao, que se me escapa, es que desgraciadamente el atentado a Cristina Fernández ocultó una información muy importante del día anterior que había hecho el gobierno argentino. No el gobierno argentino, sino una empresa, YPF. Porque en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está planteado un plan de inversiones. ¿Cuáles van a ser los sectores que van a generar divisas en los próximos años para el pago de deuda? Está el listado de los sectores y qué aportes tienen que tener y qué beneficios tienen que tener para generar esas divisas y para crecer. Uno es el sector minero, por supuesto, y la Argentina se va a transformar en un país minero, de eso no cabe ninguna duda en los próximos años, pero el otro tema es el tema energético, en realidad, y sobre todo la exportación de gas. Y creo que en algún momento lo habíamos charlado, Wenceslao, lo que significaba esto en términos sectoriales, y el día jueves, el día anterior al atentado a la vicepresidenta, YPF y la empresa Petronas de Malasia, la tercera empresa de gas del mundo, habían anunciado formalmente la construcción del gasoducto que une Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca y la construcción de una planta para licuar el gas para enviar básicamente al mercado europeo en reemplazo de la provisión rusa, porque en definitiva de eso se trata. Ese proyecto, dicho por la empresa malaya, en realidad es un proyecto que va a permitir generar exportaciones por 20.000 millones de dólares al año durante 30 años consecutivos. Y yo estoy convencido que ese proyecto se va a hacer, porque alguien que nos está escuchando dirá, sí, pero viste acá las cosas después no se hacen, funcionan mal. Yo digo, este gasoducto no me cabe ninguna duda que se va a hacer rápidamente, y la planta también se va a hacer rápidamente. Y alguien dirá, ¿y por qué pensás que se va a hacer? Por la urgencia Porque en Europa. de hacer este proyecto está tomada por fuera de la Argentina, por encima de la Argentina. Porque hay una decisión internacional de que Argentina provee el gas a Europa durante los próximos años, complementando la provisión norteamericana y en reemplazo de la provisión rusa. Y así como cuando Europa decidió que Argentina tenía que ser un proveedor de trigo y de maíz en el siglo XIX, se hicieron todas las cosas que había que hacer y la hicieron ¿quién? Ellos. ¿Quiénes hicieron los ferrocarriles? ¿Quiénes hicieron los puertos?
en realidad creo que estamos frente a la misma situación. Yo tengo una lectura en ese punto, no sé si decir positiva, pero creo que el desarrollo del sector minero y del sector gasífero en la Argentina no es una hipótesis de futuro, digamos, excesivamente optimista. Creo que es un dato de la realidad y que vamos a ver cómo esos dos sectores van a dinamizar algunas provincias argentinas, como de hecho ya está ocurriendo. Yo digo, si alguien se va hoy a San Juan, se va a encontrar probablemente con desocupación cero y se va a encontrar con una provincia que está muy dinamizada en términos de actividad económica. Y si a alguno de nosotros se nos ocurriera pararnos en la plaza de la capital de San Juan y hablar en contra de las mineras por una cuestión ecológica, probablemente terminaríamos con vida no más de 10 minutos. Y yo creo que esto es también parte de cómo hay que mirar la Argentina de cara a los próximos años, con una diversificación de su matriz productiva, pero particularmente una Argentina que va fortaleciendo sus actividades para exportación en el sector minero y en el sector energético, lo cual va a generar muchas divisas, que por supuesto va a generar recursos que necesita la economía mundial y también satisfacción para los acreedores que quieren cobrar, como el Fondo Monetario, porque ahí vamos a encontrarnos con un sector minero y un sector energético que van a generar muchas divisas que van a servir también para pagar las deudas que supimos contraer. Bien, bien, bien. Digo, es una lástima que haya pasado desapercibida esa noticia. Una Sí, la noticia verdad que muy... yo no le presté, no la detecté, digamos, entre las noticias económicas relevantes. ¿Y se sabe plazo más o menos de El plazo es construcción? hacer todo en 2 años. Bien, como decís vos, bien, bien rápido, bien Sí. rápido. Bien. Bueno, Carlos, te agradezco nuevamente que nos acompañes. Ahora a continuación vamos a hablar 5 minutos sobre sociedad de garantía recíproca y financiamiento. En particular vamos a hablar de nuestra sociedad de garantía recíproca, de Solidum, y un poco contarle a los asistentes de qué se trata nuestra SGR y enlazar un poco los temas que venimos charlando hace varias reuniones sobre financiamiento y cómo las SGR tienen algún papel en eso y cuáles son las perspectivas para el año que viene. Yo si no hay ninguna consulta en particular para Carlos, yo digamos, te dejo libre, Carlos. Un comentario, cómo están subiendo las remuneraciones de las cuentas de aquellos bancos que no tienen mucho retail, no hablo de Galicia o de Río, que directamente por ahí no remuneran cuentas, pero hay otros bancos que están ya en tasas alrededor del 30%, ¿no? de cuentas remuneradas. Y Esto, lo que tenemos en el proceso actual, ¿no es cierto?, y tiene que ver con lo mismo del aumento de las tasas, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario establece que el gobierno argentino tiene que dejar de pedirle plata al Banco Central vía emisión para financiarse en el sistema financiero, básicamente a través de los bancos. Si miramos agosto y septiembre, casi el financiamiento estaba en torno a los 2 billones de pesos, con B larga, ¿no? Y viene funcionando porque vemos todas las semanas cómo el gobierno argentino va renovando sus deudas, digamos, y cómo los bancos le van prestando plata. Ahora, para que los bancos le presten 2 billones de pesos al gobierno argentino en 2 meses, obviamente, 2 cosas. Tiene que salir a buscarla, también en parte esa plata. Y el otro tema es que, por supuesto que si le van a prestar 2 billones de pesos al gobierno, no van a tener esa plata para prestárselo a las empresas. Lo cual ratifica, yo siempre digo, que todos los caminos conducen a Roma. Es decir, sí, sí. cuando un empresario en los próximos meses vaya a pedirle plata a un banco, no le van a decir no tengo porque se la presté al gobierno argentino. Le van a decir sí, no hay ningún problema, pero la tasa de interés es la que tenés colgada el alambre en el techo. Y obviamente la lectura nueva que corresponde hacer en términos de este cambio de conducta del gobierno argentino, que también está en el acuerdo con el Fondo Monetario, que establece que el gobierno argentino para financiar su déficit no le tiene que pedir más plata al Banco Central vía emisión, sino que tiene que salir al mercado a buscarla. Y obviamente los bancos reaccionan de esta forma. Claro, claro, exactamente. Les conviene pagar remuneración con tal de después usar esa plata para prestarse al Estado que le paga más. Exactamente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias Muy por tu bien. tiempo.
A Vamos viendo. continuación, Un saludo a todos. bueno, y dentro de un mes nos volvemos a encontrar. Perfecto. Chao, hasta luego. Chau, chau, Carlos. A continuación, les voy a compartir una charla de no más de 10 minutos para contarles sobre nuestra sociedad de garantía recíproca y, digamos, para que ustedes estén al tanto y conozcan un poco esta parte, esta división de nuestro grupo. Nosotros, por si alguno todavía no lo sabe, somos el grupo ALZ Agro y Solidum es una empresa propiamente de nuestro grupo, que es una de las más antiguas del sistema. Este año cumple 20 años, es propiamente más antigua que el grupo, es una sociedad de garantía recíproca que ya existía en el sistema de SGR cuando a los pocos años que se creó, se constituyó, era una empresa de Tucumán que el grupo adquirió allá por el 2008, una de las primeras divisiones que tuvo el grupo ALZ Agro, y que estamos manejando desde entonces y administrando desde entonces. ¿Qué es una sociedad de garantía recíproca? Rápidamente, es una sociedad comercial que tiene una función específica que es otorgar garantías a las empresas pymes. Lo que siempre comentamos en este tipo de charlas es que las sociedades de garantía recíproca no prestan plata, solamente otorgan garantías. Y en particular, nuestra sociedad de garantía recíproca está creada, administrada, orientada a asistir a toda nuestra cadena de valor. ¿Y qué es, a qué nos referimos con cadena de valor? Son cadena de valor de una empresa, en este caso nuestra cadena de valor, la cadena de valor de ALZ Agro, son todos nuestros clientes y proveedores. Entonces, Solidum SGR lo que hace es otorgar avales a todos nuestros clientes y proveedores para que en definitiva puedan obtener financiamientos en pesos o en dólares a mejores tasas que las tasas de mercado. Si no, digamos, no tendría sentido la intermediación de Solidum, sino que gracias a nuestra intermediación y a nuestros avales se logra un financiamiento más barato que el que se consigue en el mercado, en pesos o en dólares. Hay 45 sociedades de garantía recíprocas en todo el país, la nuestra es una de ellas y es la más antigua, es la primera que se inscribió en el mercado argentino de valores para negociar cheques aquí en Rosario. Y actualmente cuenta con un fondo de riesgo de 670 millones de pesos, cuenta con garantías vigentes por 1.500 millones de pesos, asistimos a 230 empresas, casi todas prácticamente tienen alguna relación con el grupo, son clientes en su mayoría, algunos son proveedores. Y tenemos autorizado llevar nuestro fondo de riesgo a 825 millones de pesos, esto lo vamos a hacer antes de que termine el año, y seguramente en pos de acompañar a todos nuestros clientes en el financiamiento para la compra de insumos, vamos a arrancar la próxima campaña con un nuevo aumento del fondo de riesgo para que en definitiva se pueda otorgar más avales a nuestros clientes y poder acompañar así el financiamiento en valores equivalentes a dólares que hacemos cada campaña para cada compra. Generalmente todas las sociedades de garantía recíproca tienen una calificación de una empresa calificadora de riesgo que en definitiva expone al mercado qué tipo de riesgo tiene. Hay distintas calificadoras de riesgo, nosotros estamos calificados por Fitch. Fitch es una calificadora de riesgo internacional y es la mejor calificadora de riesgo del mercado. Y eso nos ha permitido a través del tiempo lograr, no quiero ser redundante, pero una de las mejores calificaciones que tienen las SGRs. Calificación de corto plazo A2 y calificación de largo plazo A-. Obviamente esta calificación que tenemos ahora, que es muy buena, no la tuvimos siempre y fue un camino que hemos transcurrido desde el 2008 hacia acá, en donde fuimos mejorando nuestros números, nuestros ratios, aumentando el fondo de riesgo y aumentando y mejorando la calidad de avales que fuimos otorgando. Lo que nos posiciona hoy con una de las SGRs que tiene, digamos, la posición de solvencia más fuerte del mercado, que tiene trayectoria sin ningún tipo de problemas y que tiene una calificación de una calificadora de riesgo internacional de reconocida trayectoria como Fitch, que nos pone prácticamente en tope de calificaciones.
Si queremos comentarles hoy qué estamos viendo, esto es hoy, qué estamos viendo en financiamiento en cheques de pago diferido avalados por SGR. Hay dos situaciones. Y todo esto está bárbaro que esta charla venga a continuación de la charla de Carlos, porque digamos, todo esto de la suba de tasas lo estamos viendo, y el mercado de capitales que absorbe los cheques diferidos avalados, acá estamos hablando de cuando una pyme accede a financiamiento a través del mercado de capitales, no a través del mercado bancario, estamos viendo una suba de tasas, pero que se complementan. Como ustedes ven, las tasas en los distintos plazos no son tal vez tan altas como las que conseguirían en el banco. En el banco estos son tasas de interés, no tasas de descuento, y en cualquiera de los bancos que ustedes puedan acceder, si preguntan por un financiamiento y sacan la tasa efectiva, van a corroborar que las tasas son más altas que estas, pero esto se complementa con falta de liquidez. Es decir, hoy la realidad práctica del mercado de capitales es que hay poco liquidez, y lo que se está negociando en estas tasas. Que haya poco liquidez, ¿qué significa? Que a lo mejor si una pyme va a buscar 50 millones de pesos eh, a 180 días buscando un financiamiento que ronde esta tasa de interés, es posible que no lo consiga inmediatamente y que vaya haciendo una negociación progresiva de los cheques que le lleve tal vez una semana. Obviamente las SGR también avalamos préstamos bancarios, por supuesto. Ahí en ese caso también lo que hay es, digamos, ahí ya directamente hay aumento de las tasas. Ahí los bancos ofrecen su liquidez para préstamos avalados con SGR, pero bueno, a tasas que son sustancialmente mayores. Quiero, digamos, que se queden con una idea. Muchos de ustedes son distribuidores o son miembros del equipo de Alceta Agro. Digamos, hoy una de las líneas de negocios tenemos muchos. Una de las 4 sociedades que forman actualmente el grupo Alceta Agro es Solium, es esta sociedad de garantía recíproca. Es muy raro que una empresa pyme como es Alceta, como son las empresas del grupo Alceta Agro, pymes grandes, pero pymes al fin, y de capitales nacionales, tengan una sociedad de garantía recíproca. Nosotros somos una de las pocas que lo tienen. Y como les comenté antes, todo el esfuerzo del equipo de Solidum está abocado a lograr un buen financiamiento a nuestros clientes para la compra de insumos. Eso obviamente va siempre atado a la realidad que encontramos en la economía de cada momento. Y, digamos, sin despegarnos del panorama que nos pinta Carlos y que nos viene describiendo en cada charla, no es esto de última charla, sino que nos viene describiendo en cada charla, es evidente que la próxima campaña, si pensamos en un inicio de marzo, abril del año que viene, es muy probable que nos encontremos con tasas en pesos altas, muy altas, y que este se complemente con a la vez tal vez poca liquidez. Con lo cual, Solidum obviamente va a acompañar en el financiamiento, pero nos tenemos que hacer una idea de que es probable que la próxima campaña se configure más por el lado de financiamiento en dólares, por el lado de negocios donde va a ser más eficiente manejarse directamente con la entrega de granos, y donde haya negocios muy puntuales de financiamiento en pesos que cuando aparezcan deben estar atentos y aprovecharlos, no dudar, no dudar. Entonces, digamos, mi consejo en este momento es aquellas empresas o distribuidores o clientes que todavía no están en la sociedad de garantía recíproca, este es el momento, de septiembre, octubre, noviembre, de asociarlos, de asociarse, de tener toda la carpeta lista para trabajar, de abrirse la cuenta incluso con el agente de bolsa, que es parte necesaria para el financiamiento del mercado de capitales, y tener todo listo
a la expectativa del inicio de la nueva campaña. Ser conscientes que el inicio de la nueva campaña posiblemente no nos dé buenas tasas en pesos. También ser hábil y entender que en momentos como hoy, esta semana, esas tasas altas en pesos, si se complementan con un futuro, en realidad están dando tasas negativas en dólares, con lo cual en nuestro rubro una tasa negativa en dólar es útil, porque nosotros básicamente trabajamos con dólares, con lo cual siempre hay que analizar, no es descartable una tasa en este momento, hoy, en pesos con estas tasas. Pero bueno, la expectativa para la próxima campaña es que haya un incremento y que tengamos que pensar tal vez directamente en financiamientos en dólares a bajas tasas, el 1, 2, 3, en dólares. Yo creo que eso sí se va a conseguir. Bueno, aprovecho los últimos minutos, no les quiero robar más tiempo de la jornada de hoy. Si alguno tiene alguna duda en particular sobre financiamiento, sobre la Sociedad de Garantía Recíproca, estoy a disposición para contestarla aquí, y si no, todos tienen nuestros mails o mails de la fuerza comercial, algún contacto dentro de la empresa para poder elevar una duda, una consulta o avanzar en la apertura. Si alguno de ustedes es distribuidor de alguna de las empresas de LZ Agro, y todavía no tiene la cuenta abierta con Solidum, aconsejo firmemente eso, que aproveche estos meses para hacer los trámites necesarios para asociarse y tener por lo menos una puerta abierta más de financiamiento para el inicio de la próxima campaña. Si no tienen dudas, ya no les saco más tiempo y les agradezco la asistencia a este seminario mensual. Les cuento que la próxima, para que vayan agendando, es el 19 de octubre, ya van a recibir un mail de invitación, y esa va a ser la última charla del año. Así que, bueno, a todos los espero en octubre, nos vemos, que tengan buena semana y buen mes. Gracias.